¿Estamos listos para arrancar? Bueno, avanti. Bueno, vamos entonces a... ¡Qué loco! A mí me estalla. Todos apagan menos yo, que ya saben que tengo un problema especial ahí con el celular. Bueno, vamos a la reunión de hoy, la número 5. Hasta aquí hemos analizado la lógica de funcionamiento del capitalismo neoliberal, globalizado, digital, precarizado, financiarizado. Y en la reunión de hoy vamos a intentar una evaluación no de un problema, sino del periodo. Y vamos a intentar conceptualizar este periodo que estamos estudiando, partiendo de varios datos que son evidentes y que sobre los cuales no existe mucha discusión. El primer dato es que los últimos 40 años marcan un nítido contraste con la etapa previa de la posguerra en materia de crecimiento. En la posguerra, prácticamente en promedio, la tasa de crecimiento es la mitad que en el periodo anterior, es decir, cae sustancialmente el nivel de crecimiento. El segundo rasgo es que junto con esta modificación hay un cambio en la localización, hay una segunda distinción, y es que el bajo crecimiento se concentra en las regiones centrales, en Europa, en Japón, en Estados Unidos, mientras que en la zona asiático no solo persiste el crecimiento, sino que hay un altísimo crecimiento. Entonces, hay un contraste entre dos periodos, y hay un contraste geográfico en las regiones. Y este hecho, esta circunstancia, abarca todo el periodo y continúa después de la crisis del 2008. Y este panorama queda claramente simbolizado en la discrepancia entre Estados Unidos y China. Estados Unidos es bien representativo de las zonas centrales que tienen bajo crecimiento. China lidera la zona asiática que tiene alto crecimiento, pero podríamos sintetizar la etapa actual con tres rasgos. Bajo crecimiento en el centro, alto crecimiento en la zona asiática, pero el alto crecimiento de la zona asiática no alcanza para empujar un crecimiento global. Y ahí viene la singularidad de todo este periodo. En lugar de un escenario donde se crece o no se crece, que es la forma tradicional de analizar una etapa, alto crecimiento, bajo crecimiento, acá tenemos, se crece poco en un lado, se crece mucho en otro lado, pero el crecimiento alto en este lado no alcanza para arrastrar a todo. Y entonces el promedio general es bajo. Este es un poco el diagnóstico, el triple diagnóstico de la etapa actual, que es bastante compartido por todos los analistas. Hay poca divergencia sobre este singular trípode, donde el centro crece poco, Asia crece mucho, pero Asia y los que la acompañan, la India, etcétera, no alcanzan para que el PBI global crezca por encima del promedio de la etapa anterior de la posguerra. Por lo tanto, el primer dato es que tenemos que analizar una etapa muy singular, muy extraña, muy compleja, que no puede zanjarse con los parámetros clásicos de si hay alto crecimiento, bajo crecimiento, si todo sube, si todo baja. Es un contraste nítido con los dos modelos clásicos. El estancamiento de entreguerra
entreguerra, total estancamiento, 1914-1945, crecimiento general de la posguerra, 1950, 1980, 1975. Ahora tenemos lo que vamos a tratar de entender es este complejo mosaico de tres situaciones. Y la pregunta que nos vamos a formular es, ¿cuál sería la teoría que nos permite explicar esto? O sea, ¿cómo podríamos analizar la singularidad de un escenario de ese tipo? Eso es nada más ni nada menos que la pregunta sobre la etapa actual. Bueno, ¿cómo la contestamos? ¿Qué conceptos usamos para contestarla? El primer concepto es uno muy tradicional, muy sencillo, que es el concepto de etapa. La noción de etapa es una noción que viene de Lenin. En realidad Marx no tenía etapa. Marx tenía capitalismo, el precapitalismo, acumulación primitiva. La próxima etapa era el socialismo. No había en Marx etapas dentro del capitalismo, es lógico con el siglo XIX que él vivió. En cambio, Lenin hace esa diferenciación tradicional, siglo XIX, siglo XX, libre comercio, monopolio, desarrollo, capital financiero, esa contraposición que hace Lenin después se continuó con trabajos posteriores, y en la posguerra apareció la idea de una tercera etapa del capitalismo, sobre la cual Mandel trabajó con su concepto de capitalismo tardío. La idea más fructífera de la noción de etapa que nos legó Lenin es la idea que cada etapa involucra transformaciones cualitativas del capitalismo. Este sería el componente más sustancial de la idea de etapa. Desde Lenin ya la idea de etapa es que hay algo muy diferente del periodo que diferencia cómo funciona el capitalismo del periodo anterior. Entonces, con este criterio es lo que los marxistas han trabajado siempre. Una cosa es el siglo XIX, otra cosa a principios del siglo XX, otra cosa es la posguerra, y con este modelo de tres periodos viene esta pregunta sobre el cuarto, sobre el actual, sobre los últimos 40 años. Hay muchos teóricos, Reati, por ejemplo, que dicen que esto no sirve, que la etapa es una generalidad, es un concepto insuficiente, vago, no nos dice gran cosa, que hay que buscar un patrón histórico más sólido. Y puede ser, vamos a explorarlo hoy, pero lo que yo diría que es un excelente punto de arranque. Por ejemplo, la idea de etapas nos permite saber que lo que estamos viviendo desde los años 80 es algo cualitativamente distinto a lo anterior. Y esto, por ejemplo, es importante en el debate que tuvo Brenner con Panich hace ya mucho tiempo sobre si la etapa actual, globalizada, neoliberal, es una continuidad o no de la crisis anterior. Si es una continuidad de la crisis de los 70, no es una etapa. Sigue lo mismo, sigue alguna crisis. Pero si involucra un cambio en el funcionamiento del sistema, es una etapa. Entonces, no es tan prescindente la noción de etapa, no es tan secundaria. Nos permite, de hecho, definir si una crisis terminó o una crisis continúa. Y si uno está diciendo estamos en tal etapa, está reconociendo, y mejor si lo reconoce que lo conceptualice, que la anterior terminó, y si terminó la anterior, ya la crisis que acompañó el fin de la anterior concluyó. Este es el gran debate que ha habido entre tantos marxistas sobre si terminó o no terminó la crisis de los años 70. La noción de etapa sirve, no es tan genérica, sirve para decir que si yo sostengo que hay una etapa, esa crisis terminó. Por lo tanto, yo veo que la noción de etapa es un muy buen punto de partida, pero es cierto que es muy genérica, que hay que acompañarla de otros resortes más sólidos. Y ahí viene la famosa segunda noción, que es la noción de las ondas largas. Como ustedes saben, que la noción tan discutida en las últimas décadas, tan utilizada en la forma clásica de Kondratiev, de esa idea de que hay ciclos de ascenso y descenso, cada 40 años se sube y baja el crecimiento capitalista, no interesa los índices de precios
o de la tasa de interés, hay que ver si sube la producción, baja la producción, y el modelo contra TIES es ese modelo de ondas cada 40 años que gobiernan en Kondratiev y en los teóricos de esa línea 2 siglos de capitalismo. El análisis más importante para nosotros es el de Mandel. Mandel hizo esa revisión tan original, según el cual el debut de la onda es exógeno, hay un desenlace de la lucha de clases favorable a la clase dominante, que da confianza en la clase dominante, permite una oleada de inversión de largo plazo. Entonces ese impulso exógeno por un desenlace favorable a la burguesía de la onda larga anterior hace que debute la onda larga ascendente, y las contradicciones del sistema endógenas hace que en un punto se llegue a un límite y empiece el declive. Debut exógeno, declive endógeno, combinación de lucha de clases con lógica interna del capitalismo. Este es el modelo famoso de Mandel. Famoso porque es el punto de partida de lo que vamos a revisar. Yo creo que el modelo de Mandel tiene varios méritos. El primer gran mérito, así básico, es que reconoce la existencia, analiza la existencia de movimientos largos. Y esto es clave porque sale de la coyuntura, sale del corto plazo, sale del análisis elemental de lo que ocurre día a día, busca ver una lógica de largo plazo del sistema. Segundo mérito importante, es una noción antiestacacionista por definición. Si hay ondas es porque el capitalismo no se estanca, no se congela. Y razonar sin congelamiento es muy importante. Yo creo que todos los estudios que están bloqueados, que están trabados, es porque tienen algún componente de razonamiento estancacionista, y en general los más estancacionistas rechazan muy explícitamente las ondas largas. Por ejemplo, Chesney, que por momentos dijo que podían ser, pero después dice que no, y definitivamente ya no existen más, pero no da una alternativa. Yo creo que la ventaja es que nos dice, hay movimientos largos, los podemos periodizar y tienen una dinámica exógeno-endógena para hacerlo. Segundo mérito, yo creo que la visión de Mandel fue mucho más interesante que la famosa visión schumpeteriana de las ondas largas, donde el motor de ascenso y descenso siempre es tecnológico. Y esto está bien, muy bien, sale de ese determinismo tecnológico, pero sobre todo porque en la mirada schumpeteriana más reciente, ese determinismo tecnológico se ha transformado en una especie de futurismo optimista. Los schumpeterianos actuales son gente que hace escenarios globales. Ese es el mundo de Davos, el escenario de una globalización exitosa, todo va a ser maravilloso porque la revolución tecnológica impulsa el crecimiento, y entonces tenemos escenarios de la quinta onda larga, de la sexta onda larga, donde lo que no existen son contradicciones, tensiones. El capitalismo es un sistema autogobernado. Y además sirve como instrumento de evaluación de negocios, la onda larga, lo cual un poco rompe su sentido interpretativo. Y la de Mandel también es ventajosa frente a la idea tan institucionalista, por ejemplo, Duménil, donde el sistema está dividido en órdenes sociales institucionales, donde cada vez que termina una crisis hay un gran pacto social, un gran compromiso de clases que ordena un sistema, y el sistema capitalista es una disputa de distintos modelos que ordenan al sistema. Si tenemos un modelo productivista, el capitalismo está bien ordenado, bien orientado. Si tenemos un modelo financiarizado, el sistema no tiene una institución lo suficientemente sólida como para que garantice su pleno funcionamiento. Bueno, Mandel tiene la ventaja que no pone el acento en la institución, sino en la lucha de clases. Y en todo caso, la institución, el estado de bienestar, o no, es el desemboque, es el resultado de una tensión de clase, de un desenlace de la lucha de clase. El modelo de Mandel pone el acento en la relación social de fuerzas y no en su corporización institucional. Dichos estos tres méritos, ver el largo plazo, no es tecnologista, no es institucionalista, yo veo tres serios problemas en el razonamiento de Mandel. El principal es el que no pudo resolver nunca.
¿Por qué hay una lógica repetitiva cada 40 o 50 o 30 años del capitalismo? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón por la cual la acumulación capitalista tiende a una repetición pendular en plazos predeterminados? Mandel decía muy bien de que eso vale claramente para el ciclo. El ciclo capitalista, hay recesión, hay depresión, hay prosperidad, hay movimientos de la coyuntura que responden a la lógica interna del ciclo. Perfecto. Pero ¿por qué en un proceso histórico de largo plazo, como son las ondas, se repetiría esa secuencia repetitiva endógena? Incluso Mandel mismo, cuando dice yo creo que lo central es la lucha de clases, no se entiende si lo central es la lucha de clases, cómo es que opera esa repetición cada 30 o 40 años. Mandel polemizó mucho con Dratiev, con los schumpeterianos, insistiendo en que no tenemos que tener un criterio repetitivo, esquemático, cuando vemos el largo plazo. No podemos analizar el largo plazo histórico con los métodos del movimiento endógeno del ciclo capitalista. Y sin embargo, a pesar de que él decía que no se puede hacer esto, él hizo una variante de esto. Y yo creo que ahí hay un problema. Intentó todo el tiempo flexibilizarlo. El ciclo no es la onda, hay desenlace de la lucha de clases. Lo quiere flexibilizar, le quiere romper con esa regularidad, pero nunca responde de por qué hay una lógica finalmente regular. Y esto lo lleva a un segundo problema, que es suponer que, al igual que los schumpeterianos, cada vez que hay una revolución tecnológica, tiene que haber una onda larga que acompañe la revolución tecnológica. Es decir, si tenemos la revolución informática, tiene que haber una onda larga para adelante, para atrás, para el medio, acompañando la revolución informática. Y esto nos genera un segundo gran problema que se resuelve observando bien los estudios schumpeterianos. Por ejemplo, el de Smula, que cuenta algo muy interesante. Él hace una comparación de la historia tecnológica y va demostrando cómo cada revolución tecnológica se fue acortando. De 160 años a 100, a 60, a 45, a 30, hay un acortamiento del plazo de todo el periodo schumpeteriano de la innovación. Ahora, si hay un acortamiento de 160 años a 30 años, ¿cómo puede ser que ese acortamiento de 160 a 30 mantenga ondas largas regulares de 35 o 40 años? Si se acorta su impulso, que es la revolución tecnológica, no se entiende por qué, cambiando su motor, debería sostenerse la onda larga. Mandel da vuelta sobre esto, sugiere que ahí habría cierta flexibilidad, pero está afectado por la misma contradicción que no logra resolver. Y el tercer problema es quizás el más evidente, es ¿cómo se puede incorporar la lucha de clases en una onda larga? ¿Cuál es esa lógica? Mandel trabajó mucho, sobre todo en sus últimos años, la idea de un ciclo de la lucha de clases, ¿no? Que estuvo muy relacionado con toda la bibliografía sobre los ciclos de insurgencia. La idea de que la historia contemporánea son ciclos de ascenso y descenso de la insurgencia, de la lucha social, de la combatividad de los explotados. Es discutible porque hay que ver, se ha trazado mapas, pero nadie ha logrado trazar un mapa nítido de cómo sería ese ciclo de la lucha de clases, pero de todas formas no se entiende su conexión, porque Mandel hace alguna cosa bastante sorprendente, ingeniosa. Cuando Mandel dice que la onda larga comienza por un shock exógeno, que es un desenlace desfavorable de la lucha de clases, yo creo que en realidad está retomando una idea de Brenner, una paradoja de Brenner, que es la paradoja de por qué Inglaterra tuvo el debut del desarrollo capitalista y no Francia. En la sugerencia de Brenner, en el fondo es que la lucha de clases en Francia, con la Revolución Francesa, inestabilizó a largo plazo tanto el sistema que Inglaterra, con la Restauración y con la monarquía, generó las bases estables para el debut del capitalismo, no en donde debía ocurrir Francia, sino donde terminó ocurriendo, en Inglaterra. Esta paradoja, si los explotados son derrotados, el capital tiene confianza y debuta el sistema, Mandel lo aplicó después para el ciclo,
pero como le dijo muy bien Ben Said, no se entiende la mixtura. Porque la lucha de clases podría tener ciclos, pero seguro que no tiene regularidades, porque está determinada por la acción imprevisible de los sujetos. Nadie puede decir, dentro de 4 años va a haber una insurgencia, dentro de 3 años no. Si es el sujeto, es una colectividad por naturaleza, cuya temporalidad por naturaleza no puede definirse. No estamos hablando de un ciclo de recesión o un ciclo de prosperidad. Entonces, ¿cómo puedo yo combinar un ciclo regular de ondas largas con un ciclo necesariamente irregular y por lo tanto difícil de conceptualizar en términos de ciclo de la lucha de clases? Bueno, Ben Said le dijo esto: la lucha de clases no puede tener una periodicidad que empalme con la periodicidad de la onda larga. Lo indeterminado de un plano no puede entrar en convergencia con lo determinado del otro. Bueno, estos 3 problemas yo creo que Mandel no los resolvió. En parte no estaba muy obligado a resolverlo, porque Mandel dio un modelo que fascinó a todo el mundo, porque fue el modelo de la posguerra. Era un modelo que cerraba. Muchos modelos de la posguerra cerraban a la perfección. ¿Cómo fue que el capitalismo tuvo esos 30 años? Bueno, esos 30 años, la teoría de la regulación, el Fordismo, hubo todas explicaciones. La de Mandel quizá es la más sofisticada, pero es relativamente fácil porque está explicando algo que dijimos de entrada, es nítido: sube la economía después de una gran caída, posguerra versus entreguerra, y él combina todos estos elementos y le da una solución. Cuando Mandel murió, pero cuando llegó a los años 80, los años 90, y empezó a prepararse este periodo actual con esta singularidad de combinaciones, la teoría de las ondas largas empezó a flaquear. Y mi impresión es que ha flaqueado fuerte. Hay 3 variantes actuales. Las 3, en mi opinión, flaquean fuerte. La primera es la tesis de que estamos viviendo una onda larga ascendente. Es una tesis bien schumpeteriana, como hay Carlota Pérez, como hay revolución tecnológica, Reati, Toporowski, Ribeiro, como hay revolución tecnológica, entonces eso impulsa la economía del mundo y en el fondo hay una larga onda ascendente. El problema es muy sencillo. Yo estoy mirando China, pero no estoy mirando las economías desarrolladas. Entonces, en la economía desarrollada no hay ningún dato que me confirme la onda larga. Entonces, es complejo porque el centro de innovación tecnológica sí está en Estados Unidos, pero Estados Unidos no protagoniza un crecimiento acorde a una onda larga. Entonces, ahí hay una situación relativamente sin salida. Yo tengo que sobreestimar el efecto del desarrollo norteamericano para tratar de explicar la existencia de una onda larga. O puedo hacer una conclusión, tiene un matiz fuertemente institucionalista. Como Estados Unidos tiene una onda larga, yo de Europa tenemos que imitar a Estados Unidos y tener una política económica a favor de las nuevas tecnologías. O quizás la variante que estuvo cerca fue la de McDonald's. Porque McDonald's dijo una cosa interesante hace 20 años, que era el momento donde parecía que se venía un crecimiento global uniforme, liderado por Estados Unidos, y McDonald's extremó la idea de que se estaba formando una clase dominante transnacional. Ya vamos a estudiar eso cuando veamos un poco a Robinson. Pero es una idea que en la época de Clinton, en la época de Tony Blair, en la época de la tercera vía, bueno, podía sonar. El capitalismo está avanzando en todos lados, se ha globalizado, hay estabilidad, crece bajo la hegemonía anglo-norteamericana, las clases dominantes parece que se entrelazaron todas, estamos en una onda larga global mundial. Sobre todo porque China en ese momento está asociada con Estados Unidos, está acompañando un crecimiento, bueno, podía ser. El único problema es que no fue, digamos. Eso concluyó abruptamente en la crisis del 2008 y antes también, y evidentemente ni tenemos clase dominante internacionalizada, ni tenemos continuidad de onda larga ascendente de ese tipo. Entonces, uno solo puede decir que hay una onda, como dice uno, una onda larga ascendente jumbo en China.
Los datos ahí son así. China, uno ve la tasa de crecimiento de China en los últimos 40 años, es una onda larga ascendente, pero no es mundial. Si no es mundial, no es. Entonces, no. Vamos a la otra. La otra tiene más subvariantes. La idea de que estamos en una onda larga descendente hace mucho tiempo. Bueno, esta es la idea de que desde el 70 empezó la crisis, hay una onda larga y sigue hasta ahora. Desde el 70 sin parar, fue siguiendo despacito, despacito hasta ahora. Es la tesis de Michel Usson, ¿no? Usson dice se recuperó la tasa de ganancia, pero no se recuperó la tasa de acumulación. Ya lo veremos en detalle porque el poder adquisitivo está contraído, entonces eso no empuja a las economías y por lo tanto no hay onda larga. El único problema es no hay onda larga en Europa, Estados Unidos y Japón, pero ¿qué pasa en China? Y entonces Usson da muchas vueltas sobre China. Por el momento dice que si fuera por China habría, pero China no domina la economía mundial, lo que dijimos al principio, no arrastra al resto. Pero que no arrastre al resto no niega que allí sí hay algo que contradice que todo es descendente. Entonces, en vez de mirar la complejidad de que tenés una combinación, esto desciende, esto asciende, lo que asciende lo empuja todo, simplemente decís todo desciende. Bueno, está simplificando el problema. Y sobre todo, con esa simplificación del problema, hay una dificultad para captar la novedad del periodo actual. Si yo digo que está todo descendiendo, continúa la crisis de los años 70, en el fondo no hay etapas, no hay novedades, no hay cambios, no hay nada significativo. Y Usson está muy atado a la mirada al primer regulacionismo. Está muy atado a la idea de que la onda larga es el estado de bienestar. La onda larga es la posguerra. Y entonces, hasta que no tengamos estado de bienestar, posguerra, fordismo, crecimiento, no hay onda larga. Pero se olvida que eso fue también en el siglo XIX hubo movimientos de largo plazo que no implicaban estados de bienestar. Entonces, la idea de que solo así hay es una tesis que obstruye entender la época actual. Hay otra variante de la onda larga descendente que es la de Roberts. La de Roberts es distinta porque Roberts pone el acento en otro lado. Roberts dice, no, acá hay onda larga descendente porque la tasa de ganancia no se recupera. Eso ya lo veremos también en detalle, pero esa es la idea. Él también toma un aspecto de Mandelford. La onda larga está determinada por la tasa de ganancia. Si la tasa de ganancia cae, no hay onda larga. Desde el 70 la tasa de ganancia cae, por lo tanto hay una onda larga descendente. Lo que pasa es que Roberts mismo se da cuenta que eso así dicho, no funciona. En realidad, desde el 80 hasta ahora, lo que hemos tenido es un crecimiento de la tasa de ganancia, una caída, un crecimiento, una caída, un serrucho. Él dice que hay un serrucho, pero es un serrucho en general descendente. Y si es descendente, hay onda larga descendente y sigue la depresión. Y él dice, estamos en una situación comparable a la entreguerra, a la crisis del 30, un largo periodo de declive, una onda larga descendente porque cae la tasa de ganancia. Y también con esta mirada uno simplemente no puede registrar la complejidad actual. Y no lo puede registrar porque ¿cómo es que la tasa de ganancia cae sin parar con un boom de crecimiento asiático en China? Es como que la tasa de ganancia se aplica a todo el mundo menos a China, salvo que uno diga que se puede crecer a tasa del 14% anual con una tasa de ganancia decreciente. Entonces China es, ya lo vamos a ver en detalle, el gran problema de Roberts. En su análisis o margina a China y es como si no existiera, lo cual torna inútil el razonamiento, o ya lo vamos a ver, argumenta que China no es capitalista y entonces ya estamos en otra cosa un poco más compleja. El problema más importante de Roberts es que Roberts, a diferencia de Mandel, tiene un razonamiento bien endogenista, bien schumpeteriano. En él no hay lucha de clases, no hay variables extraeconómicas. Para él es una onda larga guiada por la tasa de ganancia que sube, una larga que baja si la tasa de ganancia cae, y eso es lo que hay que mirar, no hay ningún otro elemento. ¿Cuál es el problema de mirar las cosas así? Yo creo que el principal problema es que si yo solo miro la tasa de ganancia, yo imagino escenarios a futuro
en función de lo que yo espero de la tasa de ganancia. ¿Qué es lo que hace Roberts? Porque Roberts dice, tuvimos ondas largas ascendentes, la tasa de ganancia subía, descendentes cuando bajaba, ahora viene bajando hace mucho tiempo, desde el 70 hasta ahora, tenemos una super onda larga descendente, lleva 72 años, lleva 72 años porque para él la caída es una caída de muy largo plazo. El capitalismo no ha logrado estabilizarse desde muy largo plazo. Entonces, el razonamiento lo lleva a algo bastante raro, pero que al final de la clase se van a ver con quién está emparentado, que es la idea que en un momento esto termina y se puede prever el momento de la terminación. Esta es la clave del razonamiento metodológico schumpeteriano. Si la tasa de ganancia ha caído tanto tiempo así, en algún momento tiene que pegar el giro. Y yo con un buen modelo econométrico puedo decir cuándo pega el giro. Y Robert dice en varios artículos, el giro se pega en el 2018. Como ya pasó el 2018, ya veremos por qué no se pegó el giro. Pero él supone que el giro que no se dio ahora se tiene que dar en algún momento. Y él hace una serie de previsiones al estilo Kondratiev puro, ¿no? Él dice, bueno, si no es en el 18, será en el 19, será en algún momento empieza. Pero él va más allá. Y él dice, cuando suba la tasa de ganancia, subirá la onda larga, se expandirán las nuevas tecnologías, habrá un crecimiento capitalista y en el 2030 llegará a un punto crítico y avanzará hasta el 2046, donde volverá a declinar. Y uno lee esto y dice, ojo, ¿este hombre está hablando en serio? ¿Cómo es esto? De que la onda larga entonces empieza acá, después en el 2030 llega ahí, en el 2046 va para otro lado. Eso sí. ¿Cuál es la seriedad de un análisis así? ¿Cómo puedo yo hacer? Ya van a ver qué autor razona igual, y es un autor muy importante, pero lo de Roberts ilustra lo problemático que es el razonamiento extremo de las ondas largas. El razonamiento extremo de las ondas largas lleva a imaginar una secuencia ya casi milenaria de movimientos ascendentes y descendentes donde el mundo es previsible en función de cálculos sobre la tasa de ganancia, que es obviamente un mecanismo puro, pero que tiene mucho que ver con la tradición de análisis sobre la tasa de ganancia. Entonces, la idea descendente porque el poder adquisitivo está contraído, Usón. La idea de que estamos en una onda larga descendente porque la tasa de ganancia cae. Roberts, se olvidan de Asia y se olvidan de China. Hay una tercera variante de Lousa, de Francisco Lousa, que es más ambigua, pero es interesante porque Lousa trabajó mucho con Christopher Freeman y con Mandel. Ellos afinaron mucho la teoría de las ondas largas en los años 70, en los años 80, y ahora Lousa critica mucho la idea schumpeteriana de que estamos en una onda larga ascendente, y él le dice, no estamos en una onda larga ascendente, es descendente porque la revolución tecnológica no difama, no se expande. Entonces, es como un debate entre schumpeterianos optimistas y schumpeterianos pesimistas, pero que conduce a Lousa a decir entonces, bueno, no hay revolución tecnológica. Como no hay onda larga, porque para mí es descendente, dice Lousa, entonces finalmente tampoco hay gran revolución tecnológica. Y es bastante intuitivamente insensato. ¿Cómo que no hay revolución tecnológica? ¿Con qué criterio yo puedo negar? Yo niego la revolución tecnológica porque primero negué de que hay una onda larga igual que la posguerra. Entonces, de nuevo hay una ceguera. Es la aplicación forzada del esquema de Mandel. Porque Lousa dice, bueno, en el fondo, el neoliberalismo derrotó tanto a los trabajadores. Si lo hubiera derrotado tanto, hubiéramos tenido una onda larga ascendente, y lo que tenemos es una onda larga descendente. Entonces, eso es un razonamiento cerrado, de un conjunto de presupuestos cerrados que nos salen de un corset, donde yo tengo que demostrar una hipótesis y cuando no la puedo demostrar, por ejemplo, Lousa dice, bueno, es evidente que algo ha pasado con la onda larga porque llevamos 40 años y bueno, la teoría dice que en un momento tenía que pegar el giro y él no pega el giro. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ser más elásticos en la periodicidad
Pero el problema es que si se viola la periodicidad, la lógica de las ondas largas pierde sentido. Las ondas largas tienen sentido si yo imagino que hay cierta regularidad que puede ser más flexible, pero esa flexibilidad tiene que tener alguna lógica. Yo no puedo decir acá es mucho, acá es poca. ¿Cuál sería la flexibilidad? ¿Cuál sería el patrón de la flexibilidad? ¿Cuál sería el nuevo patrón de la temporalidad? Y esto va dando vueltas y yo creo que Jeffries, un norteamericano, dice, es un razonamiento empantanado, un razonamiento que busca y busca pero no tiene salida. Y probablemente la no salida es por no reconocer de entrada los tres datos de la realidad. ¿Cuáles son los tres datos de la realidad? Estancamiento de las economías desarrolladas, gran crecimiento de las asiáticas no impulsan el crecimiento global. Bueno, estas tres cosas no encajan en un razonamiento de onda larga descendente, onda larga ascendente. Y entonces, el ascendente tiene que decir que el estancamiento de Occidente no es tan grave. El descendente tiene que decir que el crecimiento de China, no es importante. Y todos pueden basarse en el dato intermedio, que es que China no empuja el crecimiento global. Entonces, como no empuja el crecimiento global, yo miro el promedio y digo no pasa nada. Pero no pasa nada encubre situaciones completamente distintas. Entonces, como ven, hay muchos problemas teóricos, conceptuales, metodológicos con las ondas largas. No va la ascendente, no va la descendente. Hay un tercer modelo que es el más curioso, el más contemporáneo y el más llamativo, que es el que aporta Paul Mason. Y Paul Mason realmente renovó el problema porque dijo algo que tan raro que llama la atención, pero al mismo tiempo por momentos parece lógico. Mason postula que no hay onda larga, que en la actualidad no atravesamos ni una onda larga descendente ni una onda larga descendente, sino que estamos atravesando un periodo de la extinción histórica de las ondas largas. ¿Y por qué Mason dice que atravesamos por la extinción histórica de las ondas largas? Porque dice que una onda larga ya no es compatible con el capitalismo actual. Entonces, más que ascendentes y descendentes, sería como cambió tanto el capitalismo que ya no puede absorber ondas largas. Y él llega a esta conclusión con un razonamiento llamativo, porque él dice, primero que las ondas largas están muy bien, a diferencia de todos los teóricos anteriores que van ajustando. El que no critica la tecnología, la institucionalidad, ajusta contratiés por acá, le pone la lucha de clases. Él dice, todo eso no, dejémonos de mamar, volvamos al contratiés puro. Contratiés tiene razón, es para arriba, para abajo, del siglo XIX, 40 años así, 40 así. Todos los estudios contemporáneos, econométricos lo han demostrado. Esto es así, hay regularidad. Y es una regularidad, dice Mason, que demuestra hasta qué punto el capitalismo tradicional pudo adaptarse a las modificaciones necesarias para subir y bajar según la necesidad de cada época. Crítica dice que Kondratiev es mejor que los marxistas, porque Kondratiev nunca pronosticó el fin del capitalismo. Y nunca pronosticó el fin del capitalismo por la enorme capacidad del capitalismo tradicional para adaptarse a los cambios de circunstancia, subir, bajar y continuar su desarrollo. Entonces, ¿por qué ahora ya no podría ser así? Y ahí viene la originalidad de Mason. Mason dice, la onda larga tenía que empezar en los 90, ¿no? Como McDonald's. Ahí, ya está, terminó la crisis, tenía que empezar todo para adelante. Y no empezó. ¿Y por qué no empezó? Y él dice por dos razones. La primera razón es que quedó bloqueada por la revolución digital. Es lo que ya analizamos en clases anteriores. Es la idea, es una variante del capitalismo cognitivo. Paul Mason dice que con la revolución digital, con la informatización, el capitalismo ya no puede poner precios porque la copia es gratuita, y como la copia es gratuita, socava el sistema, ya no hay forma de evaluarlo, y entonces el capitalismo ya no puede funcionar porque es incompatible con la revolución digital, y entonces se viene el postcapitalismo. No hay onda larga porque la revolución digital, en vez de empujar el sistema, impide ya no la onda larga, sino que impide al capitalismo.
Es como una especie de razonamiento tecnológico schumpeteriano invertido, ¿no? Es la tecnología dominando la evolución de la sociedad, pero, pero ahora no empuja a la sociedad para arriba, como se supone que hace una onda larga, sino que es una tecnología tan novedosa que impide que el sistema siga funcionando. Bueno, ya vimos que no es así. En la clase sobre la primera, segunda, no me acuerdo, en la clase ya vimos por qué esto no es así. Ya está probado, ¿no? La idea de que la informatización es incompatible con el capitalismo hoy en día no tiene pie ni cabeza. Google, Amazon, es el mayor campo de negocios del sistema. Y si hay algo que ha hecho empujar al capitalismo en los últimos 30 años es la revolución digital. Es un determinismo tecnológico invertido que mucho no aclara. Pero la segunda razón que Mason dice por la cual no hay onda larga es muy llamativamente novedosa. Él dice que no hay onda larga porque en la historia las ondas largas estuvieron empujadas por una victoria de los trabajadores. Es el razonamiento de Mandel al revés. Mandel decía, hay una onda larga cuando los trabajadores pierden, la burguesía se estabiliza, en los años 50 impide la extensión de la revolución socialista, llega a un acuerdo con la Unión Soviética, neutraliza a China, estabiliza el capitalismo, el sistema va para adelante. Bueno, Mason dice que la lógica de la onda larga es exactamente al revés, que el sistema incorpora ondas largas cuando hay una fuerte lucha obrera que hace que el capitalista se vea obligado a innovar por las mejoras que obtienen los trabajadores. Siempre es el debate eterno, sobre el efecto de una lucha obrera sobre la innovación. La famosa discusión entre dos bibliotecas. Una biblioteca dice, cuando hay una alta innovación, el capitalista frente a la alta innovación deja de invertir y frente a una gran lucha obrera, el capitalista deja de invertir porque hay una lucha obrera muy grande, entonces invierte poco, o hay una gran lucha obrera y el capitalista invierte más. Una cosa lo empuja, otra cosa no lo empuja. En realidad es un razonamiento completamente abstracto, no hay ninguna regla de ningún tipo. Uno no puede establecer una regla según la cual cuando hay victorias, cuando hay una gran lucha obrera, los capitalistas, porque hay una gran lucha obrera, entonces invierten para tener una nueva tecnología, para debilitar los sindicatos y tener un instrumento para debilitarlos. O viceversa, cuando hay una lucha obrera, el capitalista desinvierte porque no tiene incentivos para invertir ante la mejora de la situación de los trabajadores. En realidad no hay una regla, depende de cada circunstancia, cada país, cada coyuntura, cada momento. La idea de establecer un esquema donde se conecte estrictamente el resultado de las luchas populares con su efecto sobre la tasa de innovación y por lo tanto el crecimiento capitalista de largo plazo, es un razonamiento forzado. Era forzado en Mandel y es forzado en Mason. Mason dice que la quinta onda larga no despuntó porque, a diferencia de las épocas anteriores, el neoliberalismo derrotó a los trabajadores. Entonces, como derrotó a los trabajadores, bueno, entonces ya no tiene ese empuje que requiere para empujar un crecimiento de largo plazo. Yo creo que es un razonamiento muy original, pero muy inconsistente, ¿no? Decir que no hay ondas largas porque se extinguen es suponer que funcionaron bien en el pasado y no funcionan bien, que el capitalismo hasta la era digital era un capitalismo sostenido por reglas que hacían funcionar la periodicidad de 40 años sube y baja, y que ahora la revolución digital y la derrota de los trabajadores transformó tanto al capitalismo que ya no tiene ondas largas, y porque no tiene ondas largas va a desaparecer y va a venir el postcapitalismo como un proceso natural. Por eso el libro de Mason es postcapitalismo. Se extingue el sistema porque el sistema ya no puede absorber tecnologías y se ha socavado su propia consistencia al derrotar en forma tan fuerte a los trabajadores. Bueno, como verán, es una variante. Es una tercera variante. No hay onda larga ascendente, no hay onda larga descendente, y la onda larga extinguida
de Nelson es tan discutible como las anteriores, probablemente más. Yo creo que todo esto nos pone de relieve por distintos lados los problemas conceptuales de las ondas largas. Todo esto llama la atención, afloran todos los baches teóricos del concepto. No nos sirve claramente para explicar la etapa actual, pero también pone de relieve dificultades como patrón histórico interpretativo. Yo tengo que ser muy sincero acá, como en todas las cosas, como lo que estoy haciendo con todo este curso. Hay también que revisar la tesis mía sobre el tema. Yo siempre fui tradicionalmente yo era bastante simpatizante de la visión de Mandel, la primera, como fui parte de todos los entusiastas con la idea de las ondas largas, y la mirada que yo tenía era bastante semejante a la que planteaba Mandel, pero rápidamente también percibí los problemas, y en la reevaluación que yo hice intenté dos cambios que a la luz de los acontecimientos tampoco funcionaron, dos ajustes. El primero fue la molestia con la repetitividad, ¿no? ¿Cómo es esto? Que sube 40, baja 40, sube 40, baja. ¿Cuál es la lógica para que eso ocurra? La crítica a esto era tan consistente que a mí me llevó a decir en un momento, bueno, lo que tenemos que hacer es distinguir y poner el acento no tanto en la onda larga en términos cuantitativos, sube, baja, cuándo baja, si en 2030, si en 2045, sino ver lo que está planteando la onda larga como concepto cualitativo. Lo que yo estaba señalando era que lo que importa es la onda larga como etapa. Lo que interesa es qué significa ese periodo a diferencia del anterior, pero mantenía el concepto de la onda larga. Después fui teniendo un fuerte disgusto con la idea de que estamos en una onda larga decreciente que no termina nunca. Entonces, si no termina nunca, ¿para qué sirve razonar con ondas largas cuando no termina, cuando va rompiendo todos los récords de previsibilidad en no terminar? Por lo tanto, la idea de decir que sirve, pero al mismo tiempo que sirve, pongamos el acento en lo cualitativo. Si ponemos el acento en lo cualitativo, salimos de las ondas largas y entramos plenamente en la tesis leninista de la etapa. Entonces, ¿para qué la onda larga? ¿Qué nos ayuda? Más recientemente, a mí también se me ocurrió razonar otra hipótesis, partiendo ya del diagnóstico. ¿En qué consiste la etapa actual? Occidente crece poco, Oriente crece mucho, el crecimiento fuerte de Oriente no empuja el crecimiento global lo suficiente. Partiendo de eso, uno, manteniendo la teoría de las ondas largas, podría concebir una especie de onda larga fracturada, algo raro, que finalmente en la época actual, con la teoría de las ondas largas, ¿qué estaríamos viviendo? Estaríamos viviendo una especie de onda larga novedosa, donde crece China, no crece Estados Unidos, pero están los dos conectados a un mismo sistema, que es el capitalismo global. Sería una onda larga conectada con la mundialización productiva en torno a dos epicentros, donde uno sube y el otro no sube. Lo que pasa es que, pensándolo un poquito, llegué rápidamente a la conclusión de que todo eso está muy bien, pero contradice el principio básico de la onda larga. No existe una onda larga fracturada, es como estar embarazado o no estar embarazado, ahí no hay media tinta. La onda larga, la teoría es una teoría que o creces o no creces, por eso es ascendente y descendente. Una que es al mismo tiempo ascendente y descendente, donde China asciende pero Estados Unidos desciende, en el mismo es por definición algo que no es una onda larga. Una onda larga tiene que definirse por su ascenso o por su descenso, es un ciclo de largo plazo. O crece o no crece, no puede crecer y no crecer al mismo tiempo. Entonces, esta tesis de la onda larga fracturada tampoco dio resultado. La onda larga tiene que ser global, uniforme, ascendente o descendente, tiene que ser o no ser. Bueno, conclusión de todo este primer gran paquete. La conclusión de todo este primer gran paquete es: hay un diagnóstico muy sencillo de lo que ocurre en los últimos 40 años.
Está estancada la economía desarrollada, crecen las economías asiáticas, las asiáticas no empujan al resto para un crecimiento mayor. El diagnóstico, nítido. ¿Cómo lo explicamos? Diciendo que hay una etapa distinta a la anterior. ¿Por qué importa decir? Porque si hay una etapa distinta, terminó la anterior y estamos en algo novedoso. ¿Por qué importa decir que es una etapa? Porque no tiene ningún sentido analizar el capitalismo globalizado, precarizado, financiarizado, digital, cada una de las cosas que estamos estudiando, si no decimos que eso ha modificado cualitativamente el funcionamiento respecto al capitalismo, no digital, no precarizado, no globalizado, no financiarizado. Quiere decir que etapa es el concepto que sintetiza todas estas modificaciones que estamos estudiando. ¿Y qué pasa con la onda larga? Bueno, la onda larga definitivamente hace más agua, trae más oscuridad que luz sobre todo esto. Y trae más oscuridad porque no puede ninguna de sus variantes dar cuenta del carácter inédito y combinado del escenario actual. Yo no puedo presentar lo que acabo de describir como una onda larga ascendente, como una onda larga descendente, como una onda larga extinguida o como una onda larga fracturada. No hay vuelta. Ninguna variante que yo le dé a las ondas largas me va a dar cuenta del escenario que estoy diagnosticando. Y si me mantengo fiel, voy a tener que omitir algo. Omitir el bajo crecimiento de Occidente, el alto crecimiento de Oriente, o que Oriente no empuja a todo el resto. Dicho esto, entonces vamos al segundo gran tema de la reunión de hoy. Si esto no nos satisface, ¿por dónde seguimos la exploración? Etapa, bueno, sí, pero no alcanza. ¿Qué otro concepto? ¿Hay algún concepto que podría darnos una pista más clarificadora de lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que hay uno que hay que explorarlo y que puede favorecer un análisis del periodo actual, que es el concepto de desarrollo desigual y combinado. Ustedes saben, esta idea, había un concepto tradicional, que era el de Lenin, el del desarrollo desigual, que Lenin lo desarrolló para explicar por qué la acumulación capitalista no es una simple sucesión de etapas armónicas, sino que está sujeto a turbulencias. O sea, Lenin estaba polemizando con la idea evolucionista. Su gran enemigo teórico era la idea del gradualismo socialdemócrata, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces él lo que quería explicar era la convulsión permanente. Y explicaba esa convulsión en el modelo de Rusia, en el capitalismo mundial, en la teoría del imperialismo. Todo el razonamiento de Lenin siempre está guiado por esta idea de que hay un desarrollo desigual que, bajo el impulso de la competencia capitalista, erosiona el sistema y lo hace muy turbulento. Y Trotsky le añadió la idea que además de desigual es combinado. Y Trotsky lo que quería decir con esto de que es combinado es que además de ser desigual, el sistema lo que genera son amalgamas de situaciones diversas. Él lo explicaba en dos grandes amalgamas. La amalgama mundial, decía que el capitalismo mundial es una combinación de variedades distintas, de formaciones distintas. En la época de Trotsky, bajo un mismo capitalismo mundial, teníamos formas semifeudales o formas precapitalistas, en un mundo que reunía en un solo mercado a Estados Unidos con el África ecuatorial francesa. Entonces, él dice, amalgama todo, capitalista, precapitalista, semicapitalista. Y segundo, a nivel nacional, Trotsky decía, el desarrollo es combinado porque en las formaciones intermedias se combina modernidad con atraso. Él sobre todo planteaba el modelo de Rusia. Y esa combinación de modernidad con atraso, que es lo que después se llamó heterogeneidad estructural, lo que el pensamiento desarrollista, la CEPAL después llamó heterogeneidad estructural, es la misma idea. Esta combinación de modernidad y atraso genera, en ciertas circunstancias, el privilegio del que llegó tarde. El que llegó tarde al mercado mundial, que tiene heterogeneidad estructural, tiene oportunidad de copiar tecnologías del resto, si las logra tomar, las agarra y pega un salto en su desarrollo capitalista y genera el catch-up. Eso fue lo que Gershon después tomó de esta teoría. Pero para Trotsky no era un catch-up. Para Trotsky lo que hacía era que donde el desarrollo es más desigual y más combinado, las contradicciones del sistema son más fuertes
y la dinámica, el impulso hacia la revolución social es más fuerte. Por eso Trotsky deducía de la teoría del desarrollo desigual y combinado, en la misma polémica que Lenin contra Plejánov, contra el menchevismo, Trotsky deducía la necesidad, inminencia, conveniencia de la revolución socialista en Rusia. Y después de la muerte de Trotsky, todo esto tuvo una función política. Con Trotsky tenía una función política, y cuando murió Trotsky también, la teoría de la revolución permanente se basa en este concepto, pero nosotros no vamos a abundar por ese lado. No porque no importe, la función política es otra historia. Lo que interesa acá es el concepto, la categoría de desarrollo desigual y combinado, si nos ayuda a entender la época del capitalismo actual. Durante mucho tiempo muchos marxistas no supieron muy bien qué hacer con desarrollo desigual y desarrollo desigual, ni con la de Lenin ni con la de Trotsky. El desarrollo desigual terminaba siendo una especie de tautología, de trivialidades, donde todo es igual, todo va a distinto ritmo y por lo tanto las cosas se quiebran su armonía. Y el desarrollo desigual y combinado, una especie de interdependencia, que tampoco se entendía muy bien a dónde iba. No había una aplicación. ¿Para qué sirve esto? Esta idea de que si el sistema evoluciona en forma desigual y hace amalgamas en ciertos lugares que combinan, ¿qué efecto tiene sobre el movimiento del conjunto? ¿Para qué sirve todo esto? Bueno, la idea de para qué sirve todo esto, yo creo que en los últimos años empezó a tomar más fuerza, más corporeidad. Hay muchos estudios, muchos trabajos que dan pistas bastante interesantes sobre la utilidad del desarrollo desigual y combinado. La primera pista de interés del desarrollo desigual y combinado es que atravesamos una época actual donde esa amalgama del mercado mundial es muy distinta a la época de Trotsky y Lenin. Ellos decían que el mercado mundial combina formaciones de distinto tipo, ahora combina formaciones todas capitalistas. Y además de combinar formaciones todas capitalistas, lo que combina son distintos niveles de desarrollo capitalista. Y distintos niveles de desarrollo capitalista los interconecta con una forma global que nunca tuvo en el pasado. Por lo tanto, no es lo mismo el mercado mundial de la época de Marx o la economía mundial de la época de Lenin que la globalización de los últimos 40 años. Porque en la globalización de los últimos 40, el desarrollo desigual y combinado es global. Tiene otro ritmo y otras combinaciones. Esta amalgama hace una interacción mucho más vertiginosa y mucho más interactuante. Un ejemplo de lo que les estoy planteando. Los trabajos de la nueva geografía, ¿no?, de Neil Smith y sobre todo Harvey. Todo lo que ellos han escrito sale de esto, sale de esta idea. Surge de la idea de que en la globalización, en la mundialización del capital, hay una forma peculiar de territorialización del sistema, a un ritmo especial, a un ritmo distinto. El capital tiene que moverse de un lugar al otro a mayor velocidad, tiene que localizarse a mayor velocidad y tiene que salir a mayor velocidad. Tiene que hacer las dos cosas más rápido. Tiene que buscar dónde invertir, ganar mucho dinero, y ya lo veremos bien con Harvey en la reunión que viene, tiene que ganar mucho dinero donde está localizado, y cuando está localizado ganando mucho dinero, en un momento por estar localizado, por estar inmóvil, justamente empieza a perder dinero, entonces tiene que salir. Ese movimiento es exactamente la lógica del desarrollo desigual y combinado, que en la época actual conduce a una fragmentación de espacios, a un movimiento en torno a la economía mundial mucho más vertiginosa, mucho más contradictoria. Yo creo que el desarrollo desigual y combinado nos da, a la luz de lo que ha hecho la nueva geografía, una idea de cómo se estructura el mundo mucho más realista que la idea de Negri de que la globalización es una especie de espacio único, indiferenciado, ¿no?, que la globalización es una especie de uniformidad de todos, o la idea opuesta a la idea de los que dicen que no existe la globalización y que se mantienen las viejas regionalizaciones en torno a roles tradicionales de los estados. Yo creo que
Me parece que esta primera aplicación es una aplicación al sentido de que en una etapa de globalización el desarrollo desigual y combinado genera movimientos más vertiginosos y contradicciones más vertiginosas del sistema. Puede ser muy genérico, pero es una pista de interés. Segundo lugar, ¿cómo es ahora la famosa combinación de modernidad y atraso? Fíjense que en la época actual, la combinación de la Rusia zarista ya desapareció. El desarrollo desigual y combinado que se aplicaba a Rusia con los ferrocarriles y las acerías y al mismo tiempo el régimen de la tierra feudal, esa combinación extrema, bueno, eso ya no es más así. En donde el desarrollo desigual y combinado ha empezado a operar en forma muy gravitante es en el mundo asiático, ya no en el mundo europeo, en donde se vuelven a producir esas rápidas, y China es un ejemplo de desarrollo desigual y combinado sorprendente, en el sentido de una combinación de aceleradísimo desarrollo capitalista con formas todavía pretéritas que en esa combinación lograron un salto en la producción completamente inédito. Entonces cambia mucho la localización y cambian las formaciones intermedias. Y al cambiar aquí se presenta el problema de cómo opera ahora el privilegio del que llegó tarde. El privilegio del que llegó tarde es el privilegio de que, porque yo llegué tarde, yo puedo copiar la tecnología del otro. Al copiarle la tecnología del otro, yo me ahorro la inversión que hizo él. Al hacer esa inversión yo mismo en mejores condiciones, yo tengo un desarrollo capitalista más rápido y empieza a ser competitivo con el que llegó primero. Bueno, esta lógica del que llegó tarde y el que llegó primero claramente se aplica a China, al mundo asiático, en forma muy nítida, es evidente, es completamente evidente, pero con una diferencia importante. Aquí es una competencia por una plusvalía que se ha mundializado. Esto es muy distinto a lo que ocurría en el siglo XX. Aquí no es que está compitiendo dos países, uno que llegó primero, otro que llegó tarde, Alemania que llegó tarde, Inglaterra que llegó primero, entonces Alemania tiene que ir rápido para ganarle a Inglaterra, sacarle las innovaciones, competir y ganar. Ahora no es que uno compite con el otro por dos modelos nacionales, a ver, como el que llegó tarde le saca al que llegó primero, le compite y lo derrota. No es Alemania contra Inglaterra. Ahora es un modelo que ha mundializado la producción de plusvalía en torno a empresas transnacionales y cadenas globales de valor. Entonces lo que se disputa es quién se apropia de la plusvalía generada en los países asiáticos, pero que tiene una cadena de valor con empresas transnacionales, y cómo se reparte esa plusvalía que surge de la mano de obra abundante y barata del mundo asiático. Nada que ver con Alemania compitiendo con Inglaterra en el siglo XIX o Rusia llegando tarde e intentando un salto en su desarrollo. Es un tipo de desarrollo desigual y combinado que está enmarcado en una era de globalización y dominado por la globalización, y con adversidades al mismo tiempo más vertiginosas, porque el privilegio del que llegó tarde, claramente China, el privilegio del que llegó tarde se pone arriba, pero siempre el que llega tarde y sube deja atrás no solo al que está compitiendo, sino a todos los que no llegan a competir con el que llegó tarde. Y en este caso es muy evidente que los que están quedando relegados son Japón, Europa, los que están en el medio de esa competencia, el que llegó primero, el que llegó tarde, este que está ganando, y quién pierde mercado mundial en la competencia de estos dos. Ese es un proceso que golpea a Europa o que golpea a Japón con una mayor celeridad que en el pasado. Y un cuarto elemento, pues, o sea, está la dimensión global, está la dimensión nacional, está la dinámica del catch-up. Hay una cuestión más teórica. Más teórica, aquí hay que tomar partido por una biblioteca o por la otra. ¿Qué es esta? La ley, así se llamaba, la ley del desarrollo desigual y combinado. ¿Es una ley o es un principio? Bueno, no. Es un paradigma, es un principio, es una ley. ¿Qué importancia tiene esta discusión epistemológica? Bueno, la importancia que tiene, como yo la defina, es por su capacidad predictiva. Si yo digo que es una ley, ¿no? Es una recontraley, bueno, va a tener la posibilidad predictiva de las leyes. Y si tiene esa posibilidad predictiva, la ley del desarrollo desigual y combinado no solo me va a ir explicando quién
llega tarde y quién puede ganar primero, quién llega al privilegio, quién lo pierde, sino que puede hacer una predicción de quién va a ganar la disputa generada en torno a la ley del desarrollo desigual y combinado. Esta es una posibilidad. La otra biblioteca dice que es un principio. Esta es la tesis más de Linden contra la tesis de Brophy. Bueno, Linden dice, no tiene capacidad predictiva. No es un principio que tenga secuencias predictivas. No sirve para decir quién gana, sirve para diagnosticar un escenario. Después uno puede especular lo que quiera, pero no es una ley que tiene un devenir en un pronóstico definido. Bueno, definir si uno va a ver el principio como una ley o como un paradigma es clave para si uno le atribuye o no le atribuye capacidad predictiva. Yo me ubico claramente en la biblioteca que dice que no tiene capacidad predictiva, que no es una ley, es un principio. No nos sirve para entender por qué China pega este salto. No nos sirve para decir si China le va a ganar a Estados Unidos. Son dos formas de ver el principio, dos formas completamente distintas de ver el mismo principio. Y si uno lo baja más a tierra, dice, bueno, ¿dónde se aplica? Este principio se aplica como nunca a la relación entre Estados Unidos y China. Bueno, eso ya hay muchos trabajos. Hardy ha hecho uno muy bueno, Dunford, Liu. Hay mucha gente que ya ha explicado por qué la relación de Estados Unidos con China es la manifestación más nítida del principio del desarrollo desigual y combinado. Es obvio, bastante evidente, como Estados Unidos se conecta con China, conectan dos niveles, no de desarrollo capitalista distintos, dos niveles, dos modalidades, incluso una no capitalista. Después lo vamos a discutir, pero China, bueno, hay mucha discusión, pero lo que no cabe duda es que cuando empezó el gran salto de Deng, no era capitalista. Seguro, con ninguna definición capitalista, con ninguna definición de capitalismo, China era capitalista en los años 80, 70. Y ahí empezó esa conexión. Quiere decir que esa conexión empezó entre el centro del capitalismo y una formación no capitalista, socialista o lo que sea. Bueno, acá es la primera combinación inédita, nunca hubo algo así. Cuando se discutía el desarrollo desigual y combinado, se discutía cómo combinan formas precapitalistas, Rusia, Alemania, los Junkers de Alemania con la industria alemana, desarrollo desigual y combinado, el zarismo, los zares, el mundo semifeudal del agro con el desarrollo intensivo capitalista de la fábrica Putilov. Bueno, esa era la Rusia zarista. Pero nunca hay una combinación a escala global de dos modelos que se enlazan en la globalización, uno de los cuales tiene una formación de origen no capitalista. Entonces, ya es súper desarrollo desigual y combinado, pero donde lo que van a disputar es quién se queda con la plusvalía generada en China y repartida en todo el mundo. Es otra novedad. ¿Quién se queda con eso? Es lo que hemos discutido tanto en el programa de las transferencias de plusvalor en los debates sobre la teoría de dependencia, ¿no? ¿Quién se queda con eso? Se genera ahí. Y después, ¿cuánto va para Estados Unidos? ¿Cuánto se lleva la empresa transnacional? ¿Cuánto se queda China para su autodesarrollo? ¿Con qué proporción? Pero lo que se está disputando no es la plusvalía de Estados Unidos, ni cada uno la suya. Es qué pasa con esa plusvalía generada en el mundo asiático. Otra novedad de la forma de desarrollo desigual y combinado. Y por supuesto que la forma más obvia de desarrollo desigual y combinado es la gran paradoja de que China está ganando, no sé si está ganando, China se colocó al frente de un modelo inaugurado por Estados Unidos. El propio modelo de la globalización, de todo lo que hemos descrito hasta ahora, es capturado parcialmente por China y disputado por China con Estados Unidos. Es el ejemplo más llamativo del privilegio del que llegó tarde, como quizás nunca en la historia. El que llegó tarde se va colocando, coloca acá, le toma esto y disputa con el que llegó primero. Y en todos los planos. Incluso esta disputa de la tecnología, ¿quién se queda con el 5G? Bueno, porque Trump dice, no me robes la patente, porque China creció llevándose la patente. Es la tesis típica del catch-up de Gershberton. Un país agarra, se lleva la tecnología que está por ahí, la compra y empieza a copiar y a crecer. Bueno, en China fue un caso clásico de catch-up y de
y de desarrollo del privilegio del que llegó tarde. Ahora, en la mirada marxista, el desarrollo desigual y combinado no es catch-up. Esta es la diferencia entre la interpretación desarrollista y la interpretación marxista. En la tradición desarrollista, que arranca con Gershom, pero sigue después con todo el desarrollismo, la idea es que si uno tiene una buena política económica, elige bien, hace lo que debe hacer, entonces se va ubicando, como se va ubicando, de a poquito sube en la escalera mundial y en un momento se coloca bien. Ese es el catch-up, depende de lo que yo haga. En el desarrollo desigual y combinado, no solo no depende solo de lo que yo haga, sino que el acento está puesto en todas las adversidades y contradicciones del proceso. No es un proceso donde todos ganan, es un proceso donde lo que gana uno lo pierde el otro. Y en el caso de China y Estados Unidos es evidente que ha generado los desbalances globales. Uno ahorra, el otro consume, uno tiene superávit, el otro está endeudado, uno tiene que financiar al otro y eso termina con Trump peleándose con Xi Jinping. Por lo tanto, el desarrollo desigual y combinado no es algo donde uno sube, el otro baja, no, es una tensión, es una contradicción, y es una contradicción no solo del que pierde, sino que también del que gana. Por ejemplo, Hong Kong ahora erosionando el sistema político chino. Esta es la mirada marxista, es un principio a lo Lenin, de las turbulencias, de los desequilibrios, de las tensiones que hay en el sistema capitalista. Y en la mirada que yo planteo, en la que yo escribo, no hay previsión de ganador. Este es, si se quiere, es un problema metodológico bien complicado, pero es como las ondas largas, hay que tomar una decisión. Uno tiene que estar en una escuela o en otra escuela. La idea de que no hay previsión es que yo no puedo deducir del análisis que acabo de exponer la conclusión de quién va a ganar o quién no va a ganar. Puedo sí formular un conjunto de observaciones sobre, en estas circunstancias, quién está mejor posicionado, quién está peor posicionado, pero la idea de que el principio me lleva a una conclusión predefinida es muy complicada. Por ejemplo, uno puede ganar al principio y perder después. En la historia del desarrollo desigual y combinado, todos los que ganaron terminaron perdiendo. Por ejemplo, Alemania, típico desarrollo desigual y combinado, le compitió a Inglaterra, le empató a Inglaterra y en poco tiempo hizo lo que Inglaterra le había llevado 2 siglos. La empató. Después, como tuvo que acelerar su desarrollo, tuvo que competir con Inglaterra, Estados Unidos. Fue a la guerra y perdió. Fue a la Segunda Guerra y perdió. Quiere decir que ganar la primera no te asegura ganar la segunda. Podés ganar la primera y perder la segunda. Quiere decir que visto así, no es el privilegio del que llegó primero, el que llegó tarde. Puede ser la desgracia del que llegó tarde, que era más bien la mirada de Trotsky. Para Trotsky no era qué suerte que llegaste tarde, entonces vas a copiar, vas a ganar, te vas a ubicar. No, eso, por haber estado en esa situación, te va a traer unos dolores de cabeza que va a ser tu capitalismo más inviable. Era lo que Trotsky describía con el desarrollo desigual y combinado de Rusia. Está la amalgama de contradicciones que tiene este sistema, que eso va a terminar explotando y va a tener yendo a la Primera Guerra Mundial por presión imperial, en una guerra total y desembocar en la revolución social. Entonces, no es el privilegio del que llegó tarde quien asegura a la manera desarrollista quién gana. Es la contradicción que abre un tipo de competencia cuyo desenlace es totalmente imprevisible, porque se puede ganar la primera batalla y perder la final. Por lo tanto, la no previsión es importante, sobre todo quienes nos vamos curando de esta idea de en el 2030 va a ocurrir tal cosa, en el 2046 eso y en el 2050 otra. Eso de la previsión se parece mucho a esa tesis. Conclusión. Yo creo que el desarrollo desigual y combinado es un criterio de razonamiento histórico que por lo menos resuelve muchos problemas de las ondas largas. Muchos. Es un criterio analítico, es un instrumento analítico que resuelve muchos de los problemas que tenemos con las ondas largas. En el desarrollo desigual y combinado no hay un supuesto de repetición. El desarrollo es desigual y combinado. No es ni ascendente ni descendente. Ahí no hay ninguna regularidad. No es que tiene que subir, después tiene que bajar. No.
simplemente me está explicando un movimiento, que ese movimiento no solo es así, sino que es turbulento, no solo es desigual, sino que amalgama, al hacer más amalgama es más turbulento. Bueno, me está dando un principio de cómo opera la dinámica histórica del capitalismo, pero sin decirme de que eso tiene que ir para arriba o para abajo, y por lo tanto resuelve el problema, en mi opinión, de la repetición y la inexorable regularidad de las ondas largas. En el desarrollo desigual y combinado tampoco hay secuencias preestablecidas. No es que yo tengo que entrar en una onda, en un momento ascendente y en un momento descendente. No existe eso. Me saca, es como que te mueve la película, te mueve en el arco. Ya está. No tengo que pensar más. Cuando uno dice es un criterio analítico, es una forma de pensar los problemas. Si yo pienso los problemas en cuándo sube, cuándo baja, si yo puedo pensarlo así, a la manera de las ondas largas, o puedo pensarlo como una secuencia en espiral de contradicciones. Son dos más. Yo creo que el desarrollo desigual y combinado me empuja a este razonamiento contra este razonamiento. Y al empujarme así, me va abriendo cada vez más, en vez de cerrando cada vez más puertas. Yo creo que además, y ahí viene la fuerza del no pronóstico, si yo hago un pronóstico en el desarrollo desigual y combinado, lo estoy convirtiendo en un principio con los problemas de las ondas largas. Por eso tiene que ser algo que no me diga entonces, bueno, si fue así, gana este, pierde el otro, ¿cuál es la secuencia anterior? Es un criterio de razonamiento de contradicciones. Si yo le pongo el aditivo de la previsibilidad, bueno, me arruina el concepto previo de la secuencia. Y además, le da una cabida al sujeto social, clase obrera, trabajadores, luchadores, como quieran verlo, que las ondas largas sofocan, no es que no lo tienen. No hay forma de meter sujeto social actuando en la onda larga. No hay forma. Uno puede hacerlo exógeno, puede hacerlo con el ciclo de la lucha de clases, puede hacer lo que quiera, pero si la historia del capitalismo son subas y bajas así, cada 40 años, el sujeto social finalmente es un instrumento de eso. Y por eso en la versión Mandel, donde el sujeto social perdiendo hace la onda larga, o en la versión Mason, donde el sujeto social ganando empuja la onda larga, es como un laberinto que anula el problema. En el desarrollo desigual y combinado no hay un sujeto que conduce a la onda, hay un sujeto que va actuando en un proceso, no conduce a ninguna onda, va actuando en un proceso y ese proceso se desarrolla. ¿Y qué desarrollo tiene? Bueno, puede tener un desarrollo para acá, para allá, abierto. Este problema de que el sujeto tiene que abrir caminos históricos es incompatible, en mi opinión, con la onda larga y es totalmente compatible con el desarrollo desigual y combinado. Por eso Trotsky era un pensador, en mi opinión, bien historicista. Bien historicista. Yo creo que Trotsky está más cerca de Gramsci, por eso estaba con tanta tensión con Plejánov. Es el bien historicista. Uno lee, es el sujeto definiendo si el proletariado toma el poder, si hay una revolución, si se pierde, si se gana, si este me derrotó, si este me perdió. Ese análisis político, con el ojo puesto en el sujeto, es coherente con un desarrollo desigual y combinado, pero no es coherente con una onda larga. Entonces, son muchas circunstancias que me parece que la onda larga, el desarrollo desigual y combinado no solo me permite entender bien lo obvio, porque China y Estados Unidos están como están, sino que es un campo de análisis, un instrumento analítico muy útil. Es curioso porque, sobre todo en Inglaterra, que es el lugar, todo pasa en Inglaterra ahora, en el pensamiento social, en Inglaterra sobre todo hay muchas variantes interesantes por donde avanza esta teoría, ¿no? Algunas veremos, por ejemplo, hay gente que Wicks lo aplica a la economía directamente. Yo tengo mis dudas de que esto sea así. Esta idea de que yo puedo ver la acumulación capitalista como un desarrollo desigual y combinado, ya lo estudiaremos un poco más, pero a mí mucho no me cierra. Yo creo que al revés, el análisis de la economía, la lógica del capital, la ley del valor, los precios, la acumulación, la tasa de ganancia, ahí sí, si hay un mundo de lógicas endógenas, si hay un mundo de estructuras previsibles, bueno, es el mundo de la economía. Si yo introduzco el principio del desarrollo desigual y combinado en la economía simplemente porque él usa para la tasa de ganancia, no lo veo mucho. Veremos por qué sí es muy útil para la teoría del imperialismo.
Pero me quiero detener en lo que se ha discutido más en Inglaterra, que es el debate que planteó Rosenberg. Y Rosenberg planteó realmente un debate fuerte, muy interesante y, como todo debate complejo, hay que ver cómo se resuelve. Rosenberg dijo, no es un principio del capitalismo, es un principio intersocietal, es un principio de la sociedad, un principio general de la dinámica de todas las sociedades. Hubo desarrollo desigual y combinado desde que hay sociedad. Entonces, no es el movimiento del capitalismo, es el movimiento, es como una lógica general de todo el proceso histórico. Y hay un debate y dos bibliotecas fuertísimas ahí, muy buenas las dos, sobre todo muy interesantes las dos, porque uno lee una y dice, no, está bien, después dice otra, no. El debate es muy enriquecido, muy interesante, porque siempre está la pregunta de si no hubo desarrollo desigual y combinado en el debut del capitalismo. Si en el fondo Inglaterra no le ganó a Francia por el desarrollo desigual y combinado, como se dice ahora, si Europa le ganó a Asia ya por un desarrollo desigual y combinado ahí sí, el privilegio de la tesis de Samir Amin, el privilegio de que llegó tarde. Europa era una sociedad mucho más arcaica que Oriente en el momento del comienzo de la acumulación del capitalismo. Entonces, una sociedad feudal más arcaica que el despotismo oriental, el privilegio de que llegó tarde. Pero yo igualmente le veo ciertos problemas al razonamiento así. Me parecen mejor Barker, Harman, los que están en el otro lado. Porque hay uno que dice algo que me parece bastante sensato. Dice, el desarrollo histórico se lo puede ver como un desarrollo desigual. Toda la historia es desigual, no cabe duda. Pero para que sea combinado, las sociedades tienen que combinarse entre sí, tienen que integrarse. Si no, no pueden combinarse. Y en el mundo precapitalista, a lo sumo, yo tengo combinación de elementos culturales. Lo que no hay es una combinación de la economía. Para que haya desarrollo desigual y combinado, tienes que estar interactuando plenamente las economías. Y esa interacción de economías distintas, para que genere la combinación, se produce bajo el capitalismo. Por lo tanto, el principio rige más en el capitalismo que en el precapitalismo, o no rige en el precapitalismo. ¿Por qué yo le veo interés a esta discusión? Porque si el desarrollo desigual y combinado es bien un principio del capitalismo, todo lo de ahora hay que estudiarlo con principios capitalistas y no dejarse distraer por otras cosas. No dejarse distraer si lo que está ocurriendo ahora finalmente no hay que buscarlo en la sociedad milenaria china, que ya en la dinastía de los Ming había generado un modelo. Yo más bien creo, por lo menos esa es mi visión, en la pista milenaria no me va a explicar lo que está ocurriendo en China. La pista capitalista reciente me va a explicar todo lo que ocurre en China. Y el desarrollo desigual y combinado, en términos intersocietales, me empuja a razonamientos en términos milenarios que no creo que nos clarifiquen mucho lo que ocurre. Termino con esta comparación, este último tema. De lo que dije hasta ahora, surge que el desarrollo desigual y combinado es un principio bastante sólido en comparación a las ondas largas. Y si lo combinamos con las etapas, el desarrollo desigual y combinado de las etapas nos da un buen armazón teórico para abordar el estudio de la época actual. Yo diría que esto está confirmado, esta línea, está confirmado si uno compara este modelo analítico que acabo de exponer, desarrollo desigual y combinado más etapas versus ondas largas, si lo compara con lo que podríamos denominar las tres teorías rivales, las otras tres grandes teorías que hay para explicar las etapas actuales. Voy muy rápido y las menciono. Una primera teoría rival de la que acabo de explicar, ya no de onda larga, sería la teoría de la regulación, que es la más conocida, ¿no? En todas las versiones de la regulación, Alieta, Boyer, incluso en la de Duménil, la idea siempre es la misma.
Lo que hay son dos modelos en disputa, un modelo productivista, un modelo no productivista, un modelo positivo, otro negativo. Fue lo que la regulación empezó desde los años 80 a plantear como el antagonismo entre el modelo alemán social, integrado, productivo, y el modelo anglosajón financiarizado, negativo. Esa disputa, como Michel Albert, los dos capitalismos, esa disputa entre un modelo positivo y uno negativo se ha transformado hoy en la teoría, en los regulacionistas actuales, en la forma de explicar la disyuntiva Estados Unidos-China. Lo que hay entre Estados Unidos y China es un choque de dos modelos capitalistas, uno productivo, industrialista, de acumulación, de bienestar, China, otro financiarizado, negativo, y estos dos modelos va a ganar el mejor si Estados Unidos se hace más de China y por lo tanto adopta sus modalidades, y si no, perderá el modelo financiarizado. Bueno, ya se ha discutido mucho, yo esta teoría no me gusta, claro. Es más o menos el mismo debate que con el neodesarrollismo, es casi lo mismo. Es la idea que uno elige lo que quiere en la vida, ¿no? Entonces hay dos modelos, si yo tomo el buen modelo me va bien, si tomo el mal modelo me va mal. Quiere decir que la política económica, la decisión que yo, es lo que define mi lugar en la división global del trabajo. Yo lo que puedo decir es que lo que yo haga en ciertas condiciones mejora mi situación en tal lugar, nada más que eso no puedo decir. Si yo tengo una buena política en donde estoy ubicado, pero donde estoy ubicado no depende de la política que tenga. China está donde está porque hay un capitalismo global que usufructúa de la fuerza de trabajo barata en la división global del trabajo. Sí, China, por eso. Después lo que hizo China ahí. Pero primero, no es que Argentina puede estar como China si hace la misma política que China. Puede hacer toda la política que quiera, pero nunca va a ser China, por razones más o menos obvias. Quiere decir que el elemento electivo es un elemento que hay que colocarlo en una jerarquía global, en un análisis. Y la simplificación, yo elijo el modelo que me conviene. Bueno. Por lo tanto, esta teoría no es rival, pero es poco rival. La otra fuerte, las otras dos fuertes son la teoría de Arrighi, la del ocaso hegemónico, ¿no? Esta es quizá la más fuerte, es quizá la más interesante de todas las teorías contemporáneas que podría competir con la que acabo de exponer, porque ustedes saben, la de Arrighi es muy interesante. Para Arrighi el movimiento de la historia es el movimiento de los ciclos sistémicos, ciclos seculares, donde es el ocaso y ascenso de las potencias, sube una, cae otra. Entonces son ciclos seculares, hegemonía genovesa, el liderazgo holandés, luego Estados Unidos, cada ciclo secular con una potencia. Él tenía muy bien este esquema, y era un esquema cerraba mucho hasta que llegó a China, y cuando escribió el Adam Smith en Pekín, pegó el viraje total, y en vez de ascenso y decadencia de potencias, ahí China es otra cosa. Ya no es la hegemonía que va a sustituir a Estados Unidos para hacer... No, ahora es otro modelo, que es un modelo pacífico de una economía de mercado, no capitalista, que permite un consenso de Beijing. El modelo amigable, la idea de que un modelo ponderable. Yo creo que la misma negación de Arrighi de su modelo anterior pone de relieve los problemas de razonar así. El desarrollo desigual y combinado no razona con ascenso y ocaso de potencias. Que es una modalidad de las ondas largas, o otra modalidad. Decide que el mundo está gobernado porque sube una potencia, llega un límite, cae, hasta que viene otra y sube. Es como una especie de extensión geopolítica de la idea de las ondas largas. Así como los problemas de las ondas largas, llevados al plano de la geopolítica, conducen al mismo determinismo fatalista de que va a haber una potencia que va a ser sucedida por otra potencia. Y Arrighi mismo se dio cuenta de eso porque no dijo que China va a suceder a Estados Unidos como potencia hegemónica. Dijo que China va a reemplazar a Estados Unidos en un nuevo modelo amigable mundial. Por lo tanto, yo creo que no, que conduce a una idealización además de China, pero que también nos muestra como otra variante de los problemas de las ondas largas traducido en el término de las sucesiones hegemónicas. Y el tercer y el último modelo que confirma esto es el modelo de Wallerstein, que es importante porque yo creo que el modelo de Wallerstein es la contracara exacta de lo que yo acabo de plantear.
Es como la antítesis del desarrollo desigual y combinado con escenarios abiertos y gravitación del sujeto. Es la antítesis. El de Wallerstein es un modelo totalmente cerrado. Al punto tal cerrado que en Wallerstein la misma idea de ascenso y descenso de potencias, el ocaso que una sube y otra baja, una sube y otra baja, en Wallerstein tiene fecha, es como Roberts, tiene fecha de finalización. La diferencia del pasado es que esta vez se termina el sistema mundo, no es que sube y baja la potencia. Ahora va a terminar el sistema mundo en el año 2040 o 2050. Va a haber un cierre definitivo. Entonces, y no de casualidad, el modelo de Wallerstein tiene tantas ondas largas adentro. Tiene las ondas largas en el ciclo secular de 100 años. Ahí adentro están las ondas largas. Wallerstein es el estructuralismo objetivista más fuerte, donde no hay cabida para el sujeto y donde el desarrollo es ultra previsible con criterios de sistema mundo integrado y funcionando internamente con sucesiones de potencias hegemónicas. Por lo tanto, ahí sí, en el Wallerstein es imposible registrar esto. Es imposible registrar por qué cae Estados Unidos, sube China, que no en Wallerstein solo cae Estados Unidos, China no existe. Y el mundo termina en el 2040, peor que Roberts, con el cierre de todo el sistema mundo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces, bueno, esa es la conclusión, ¿no? Yo creo que toda esta revisión nos permite concluir que la etapa actual necesita una teoría. Uno no puede entender la etapa describiendo la etapa. La descripción es el arranque, y una vez que uno describe, tiene que tener una concepción para explicarla. Y ya vimos, la concepción que me parece que mejor explica es tomar la etapa, evitar la onda larga, tomar el desarrollo desigual y combinado, formularlo en forma abierta de espiral no previsible, eludiendo la simplificación que genera la teoría de la regulación y la dificultad analítica del ocaso hegemónico y del sistema mundo, ¿no? Así que creo que esta sería, me parece, la pista teórica más interesante para estudiar lo que estamos abordando. Aunque le falta mentira, acá, había un momento en el cual yo paraba de hablar y eso acaba de ocurrir. Así que bueno, descansamos un ratito y después...